Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro familiar cristiano católico. Mi primera vez en Estados Unidos y mi primera vez para predicarle a gente, personas, perdón un poquito mi vocabulario de Venezuela, no sé si de repente alguna palabra es ofensiva, ¿no? Pero predicarle a ustedes para mí es una gran alegría, pero vamos a hacerlo a la luz de la palabra de Dios. No voy a ser yo el que les va a hablar, hoy les va a hablar Cristo a través de su palabra. Como dice el Salmo 119, versículo 105, vamos a ubicarlo, Salmo 119, versículo 105. En la familia debe siempre estar como base fundamental para que la familia crezca como verdadera familia cristiana, la palabra de Dios. Si no está la palabra de Dios, déjeme decirle que nosotros no tenemos una verdadera familia cristiana, porque hablamos de familia con valores, pero no estamos hablando en estos tiempos de familias con valores cristianos. Y esa tiene que ser la tarea de ustedes que están al frente de este movimiento: educar familias con valores cristianos. Y para educar familias con valores cristianos debemos tener algo fundamental en nuestro hogar. El Salmo 119, versículo 105 nos lo va a decir. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara. Para nuestro paso, ¿cuál es la lámpara? ¿La palabra de quién? De Dios. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿va a ser una luz para que alumbre nuestro camino? No. ¿Va a ser una luz que alumbre el camino de nuestros hijos? No. Difícilmente. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos contacto con la palabra de Dios, no vamos a conocer verdaderamente a Cristo. Decía San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y para poder educar bien y cristianamente a nuestros hijos, debemos hacerlo a la luz de la palabra ¿de quién? De Dios. Porque si no, viene el enemigo y siembra cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 25. Mire lo que nos dice San Mateo. Y en la familia debemos estar atentos a esto, porque nosotros muchas veces educamos a nuestros hijos durante todo el día, pero el enemigo no trabaja de día. El enemigo trabaja de noche. Y por ejemplo, nuestros jóvenes hoy en día tienen celular, tienen internet, tienen todas estas cosas y se quedan hasta altas horas de la noche. ¿Y quién trabaja? El enemigo. Porque cuando se utilizan las redes sociales de una manera equivocada, nos conduce automáticamente a la destrucción de nuestra familia. Porque hoy en día, por ejemplo, se aplaude de que los nuevos modelos de familia, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿eso está en el plan de Dios? No. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar esta realidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para educar a nuestros hijos que durante la noche el enemigo, el diablo, como dice San Mateo, escuchen? Pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo. ¿Vino quién? El enemigo. ¿Cuál es el enemigo de las familias? Satanás. Satanás. Y Satanás trae su propio modelo. El modelo de Cristo es hombre y mujer, como dice el libro del Génesis capítulo 2, Dios los creó hombre y mujer, y abandonará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero viene el enemigo con su modelo nuevo de familia. ¿Cuál es? Hombre con hombre, mujer con mujer. Y ese no es el plan de Dios. El enemigo siembra, mire. Y sembró cizaña. Sembró la cizaña. La cizaña es esos nuevos modelos de familia. ¿Y por qué se está sembrando esa cizaña, esos nuevos modelos de familia? Porque no le estamos dando a nuestros hijos, o la sociedad no le está dando a sus hijos la verdadera formación cristiana. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 nos da a nosotros una gran lección. Y cuidado si muchas veces nosotros estamos dentro del movimiento y no estamos cumpliendo la palabra de Dios. Cuidado si nosotros estamos dentro del movimiento y muchas veces estamos dejando que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje. Hay que hablarle a los hijos del amor de Dios, hay que hablarle a los hijos del plan de Dios, hay que hablarle a los hijos de obedecer a Dios. Y que dice, repíteselos a ellos. Vuélvalo a leer. Repíteselos a tus hijos.
Habla de ellos. Repíteselo a sus hijos, habla de ellos. ¿Cuántos padres de familia, por ejemplo, se van a la misa y dejan a los hijos durmiendo? ¿Cuántos padres de familia se van a la misa y no llevan a sus hijos? No es que no queremos presionarlos para que el niño no se sienta incómodo, para que no vaya a tener problemas psicológicos. No, eso no es así. La educación de los hijos está en las manos de cada uno de ustedes, y la educación de la familia de hoy pasa por los movimientos. Un movimiento familiar cristiano católico debe ser un movimiento familiar que verdaderamente eduque a las familias en torno a la palabra de Dios. Nuestro centro tiene que ser la palabra de Dios. Nuestro centro tiene que ser la palabra del Señor, porque si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a buscar a Dios desde la Sagrada Escritura, estamos cometiendo un grave error. ¿Cuánta gente desconoce la Escritura? Incluso hasta nosotros mismos. Muchas veces desconocemos las Escrituras. Le decía hace rato a un joven, le decía, ¿sabías usted que la Escritura dice que si tú no cumples los mandamientos de Dios dentro del matrimonio, vas a ver cómo otro se va a acostar con tu esposa? Y yo, ¿cómo así? Sí. Y lo dice Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 20. Escucha lo que nos dice. Deuteronomio capítulo 28, versículo 20. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 20. Versículo 30. Tendrás una prometida y otro hombre la hará suya. Tendrás una prometida y otro hombre la hará suya. ¿Esto por qué? Porque muchas veces en la familia no se instruye con la palabra de ¿quién? De Dios. No se enseña a tener temor de ¿quién? De Dios. Y muchas veces no se valora lo que es el sacramento del matrimonio. El sacramento de matrimonio, la familia, es la única institución que no fue abolida, dice la palabra, ¿sí? Ni por la pena del pecado, ni por el diluvio, ¿sí? La familia es la obra perfecta de Dios. La obra maestra, la iglesia. Pero para que la iglesia subsista, tiene que existir la familia. Porque es la iglesia doméstica, como dice el Concilio Vaticano II. Y la familia es la iglesia doméstica. ¿Y qué tengo que hacer yo? Instruir a mi hijo en esa iglesia doméstica. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 nos lo va a decir. Deuteronomio 28, 1 nos va a decir cómo nosotros debemos educar a la familia. Fíjense. Ahora bien, si tú obedeces de verdad a la voz de Yahvé. Si tú obedeces de verdad a la voz de ¿quién? De Yahvé tu Dios, del Señor. Tu Dios, practicando y guardando todos los mandamientos. Practicando y guardando todos los mandamientos. Primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. En nuestra familia, nuestros hijos aman a Dios por encima de todas las cosas. Si en estos días estábamos dando una charla a los de confirmación, y les preguntaba en la misa, ¿qué quieren hacer ustedes? Uno por uno, cuando termine ahorita la escuela, que salgan para ir a la universidad. Y algunos decían, no sé qué voy a hacer. Y yo le dije, ¿por qué no sabe? Digo, porque en mi casa lo tengo todo. Tengo comida, tengo techo, tengo televisor, tengo internet, tengo celular, tengo dinero, no me hace falta absolutamente nada, no sé qué hacer. Entonces, ¿esto es por qué? Porque se está desviando la formación de los hijos. Se está desviando la formación de los hijos, pensando que dándole todo lo que el mundo presenta, le estamos haciendo un bien. Y resulta que no es así. ¿Qué hay que darle a los hijos? Una verdadera educación cristiana. Si tú cumples los mandamientos, pues, segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Tercero, santificar las fiestas. ¿Qué significa santificar la fiesta? Que ustedes como padre y madre de familia tienen que ir con toda la familia completa a la Santa Misa. La pregunta es, ¿vamos? ¿Voy con mi familia a la Eucaristía? ¿Llevo a mis hijos a la Eucaristía? Entonces, les damos a veces permiso para hacer otras cosas, pero muchas veces no les inculcamos el verdadero temor de Dios. Fíjense lo que sigue diciendo Deuteronomio. Practicando y guardando todos los mandamientos que te prescribo hoy. Yahvé, tu Dios, te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Entonces vendrán sobre ti. Si tú cumples la voz de Dios, vendrán sobre ti las siguientes cosas. Escuchen. Vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones. Si tú cumples la voz de Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones. Para que una familia sea perfecta, debe tener la bendición ¿de quién? De Dios.
¿Nuestros jóvenes se quieren casar? No. ¿Nuestros jóvenes quieren tener familias? Lo que decía el padre. ¿Sí? ¿Nuestros jóvenes quieren tener hijos? ¿Se quieren casar por la iglesia? ¿Quieren tener hijos? ¿Se quieren formar? Entonces la pregunta es, nosotros como padres de familia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y yo hago este llamado porque en mi diócesis también le hago el llamado a la pastoral familiar. Y yo les digo, a veces nos preocupamos tanto por organizar muchas cosas, pero a veces nos olvidamos de lo fundamental. Lo fundamental es llegar a las familias con un mensaje sencillo, con un mensaje claro y un mensaje que pueda hacer que se enamoren de Dios. Un mensaje que ellos puedan realmente entender que si no se forman cristianamente a los hijos, nuestros hijos van camino a la perdición. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, ¿no? El hombre prudente es aquel que edificó la casa sobre la roca. ¿La roca quién es? Cristo. El hombre imprudente edifica la casa sobre arena. La pregunta es, ¿nuestras familias o las familias de hoy están construidas sobre qué? El 80% de las familias están construidas sobre arenas. El otro 20%, que espero que seamos todos los que estamos aquí, está construida sobre roca. Pero la que están construidas sobre arena, cualquier tempestad las va a derribar. Y el primero que tiene esa potestad para hacer esas tempestades es el demonio, que viene con todas esas doctrinas diabólicas. Dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, que hay gente que desobedece a Dios, que abandona la fe y se entrega a doctrinas diabólicas. Y eso es porque muchas veces no formamos cristianamente a nuestros hijos. Ahora la pregunta es, ¿quieres salvar a tu familia? ¿Queremos salvar a nuestra familia? Sí, porque yo me imagino que ustedes como padres quieren salvar a toda su familia. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3 nos da una clave. ¿Qué tengo que hacer yo para salvar a mi familia? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Recuerdo tu fe sincera. Primero, hay que tener una fe sincera. Así eran tu abuela Loide y tu madre Eunice. Una fe sincera que tenían nuestros antepasados, los abuelos. Mire, los abuelos son importantes a veces en la familia, son los que más rezan. Rezan por los hijos y rezan por los nietos. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué le dice a Timoteo? Pablo le dice, recuerda la fe sincera que tú recibiste, porque la recibiste de tu abuela y de tu madre. Papá y mamá, abuelos, porque muchos de ustedes son abuelos. ¿Qué le estamos dando a nuestros nietos? ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? Le estamos dando una verdadera fe. Y por eso la salvación de la familia pasa por la fe que yo le tengo que transmitir a ellos. La salvación de la familia pasa por lo que yo le voy a enseñar a ellos. ¿Y qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Siga. Y estoy convencido de que la recibiste de ellas. ¿Convencido de que la recibiste de quién? De ellos. Cuando uno como sacerdote hace un matrimonio de jóvenes, uno dice, estos jóvenes de alguna manera recibieron fe. ¿Y fue transmitida por sus padres o por sus abuelos? Y entonces comprendieron que no se puede iniciar una familia sin la bendición de ¿quién? De Dios. Porque si tú inicias la familia sin la bendición de Dios, Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, nos va a decir qué recibimos. Si tú comienzas con la bendición de Dios, dice 28:1 del Deuteronomio, recibirás bendiciones. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito serás en tu casa, bendito será tu pan, bendita será tu mesa, bendita será tu familia. Todo lo que tú hagas será bendecido por Dios. Pero si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos que la familia debe iniciar con el matrimonio, Deuteronomio 28:15, mire lo que dice. Pero si no obedeces la voz de Yahvé, tu Dios, y no pones en práctica todos los mandamientos y normas que hoy te prescribo. Y uno de los mandamientos del Señor es que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque tiene la bendición de ¿quién? De Dios. Y si no cumplimos eso, mire lo que viene. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y en el campo. Y comienza. Maldita será tu mesa, maldita serán todo, porque es desde el 15 hasta el 30 y pico, todos son maldiciones, ¿sí? Todos son maldiciones. Porque no se comienza el matrimonio con la bendición de ¿quién? De Dios. Porque a nuestros hijos o a los hijos de las familias de hoy en día no se les está enseñando que el matrimonio debe iniciar primero con la bendición de Dios. Tú comienzas todo con la bendición de Dios y vas a terminar bendecido.
100% por Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo? Transmitir la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primero, la fe se recibe, la fe se enseña. Usted y yo tenemos una tarea, enseñar la fe. Si yo como sacerdote o el padre Froilán como sacerdote no les enseñamos a ustedes cómo ser buenos cristianos a la luz de la palabra de Dios, estamos equivocados de vocación. Esta no es nuestra vocación. Tenemos que educar a la gente a la luz de la palabra de Dios y hablarles sin miedo. Porque hay gente que a mí me dicen, padre, que usted habla muy duro. Y yo, a mí eso me importa poco. Porque al que yo le tengo que dar cuenta de lo que yo estoy haciendo es ¿a quién? A Dios. Y si Dios me colocó al frente de la iglesia para enseñar, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Enseñar. Mire cómo dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura. Toda escritura. Toda la palabra ¿de quién? De Dios. Está inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada? Por Dios. Y es útil para enseñar. Ella nos sirve ¿para qué cosa? Enseña. Entonces, para poder salvar a la familia, debemos transmitirle la fe. Y para poder transmitirle la fe, debemos enseñarles cómo vivir en familia. Y en la Biblia tenemos muchos modelos de familia. En la Sagrada Escritura tenemos modelos innumerables de familias. Pero muchas veces nuestros hijos, incluso nosotros, no leemos la Biblia. Es que nos da hambre, nos da sueño. Y algunos, cuando el padre predica y predica largo como el padre Eudis, que si a mí no me dicen padre yo no paro, ¿sí? Todo lo que dice el padre le dice que sí porque quedan dormidos, ¿sí? Les interesa poco muchas veces. Y así pasa en la familia. En la familia muchas veces nos interesa poco la educación cristiana de nuestros hijos. No se les siembra valores cristianos. Porque sí le damos valores, pero no cristianos. Y un valor cristiano comienza cuando usted le enseña a su hijo a tener contacto con Dios a través de la Eucaristía, a través de la palabra de Dios. Cuando usted como familia, apenas nace su hijo, un consejo para las familias, apenas nazcan su hijo, bautícenlo. Porque si usted no lo bautiza, usted está haciendo algo que le está favoreciendo a la sociedad. Y es que están esperando que su hijo crezca, o están esperando tener dinero para hacer el bautizo, o están esperando cualquier otra cosa, a la madrina que vive por allá en Chile, o vive no sé dónde. Yo en mi país tengo ese problema. Le digo a los que tienen hijos, ¿ya bautizó a su hijo? No, padre, estoy esperando que la madrina vive en Chile. Y les digo yo, con todo el respeto, les digo yo, ¿y usted no se ha puesto a pensar, ¿y cuándo lo va a bautizar? Cuando venga. ¿Y usted no se ha puesto a pensar que si esa vieja se muere por allá, ¿cuándo va a bautizar usted a su hijo? ¿Acaso el bautismo es para que usted tenga una buena madrina? No, el bautismo es para que usted sea hijo ¿de quién? De Dios. Y lo dice la palabra de Dios. Y muchas veces porque desconocemos la Escritura, no lo sabemos. No lo sabemos. Porque el bautismo te da 7 cosas bonitas. Primero, te hace hijo de Dios. Segundo, recibe el Espíritu Santo. Tercero, se te perdona el pecado original. Cuarto, ¿qué más? Te reviste de Cristo. Quinto, ¿qué más? Te entrega a Cristo. Sexto, ¿qué más? Te hace miembro de la Santa Madre Iglesia. Así. Y muchas cosas más. Y a veces nos olvidamos de eso. Entonces, mire lo que hay que hacer. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. ¿Para guiar en el qué? En el bien. Para poder guiar en el bien a los hijos, debemos hacerlo a la luz de la palabra ¿de quién? De Dios. A la luz de la palabra de Dios. Que ojalá ustedes y yo podamos, como buenas familias, ser modelos de familias cristianas, con verdaderos valores cristianos. Que podamos nosotros enseñar bien a nuestros hijos, pero que también seamos testimonios para las familias de afuera. Que nuestra primera misión sea evangelizar, pero a la luz de la palabra ¿de quién? De Dios. Que podamos enseñarle a nuestros hijos que un matrimonio siempre inicia con la bendición ¿de quién? De Dios. Y esa bendición de Dios te va a dar bendiciones. Si lo iniciamos sin la bendición de Dios, automáticamente estamos diciéndole a Dios, no quiero que me bendigas. Déjame que yo hago las cosas por mi cuenta. Y nos equivocamos.
Por eso pidámosle a Dios Todopoderoso en este día que nosotros seamos modelos de familias cristianas. También para los que nos siguen a través de las redes sociales les invitamos para que enseñen a sus hijos a amar a Dios y a comenzar la familia con la bendición de Dios. Recuerden, la familia es la única institución que Dios salvó en el diluvio. La familia. Hombre y mujer. Esa es la familia cristiana. Esa es la familia de Dios. Los demás modelos de familia no vienen de Dios, vienen del demonio. Y como comenzábamos diciendo en Mateo 13, mientras nosotros dormimos, el demonio siembra la cizaña. Siembra la cizaña. Por eso no podemos quedarnos dormidos en nuestra familia. Es que si dormimos a veces en la iglesia, dormimos en misa, ¿sí? Pero imagínense, en la familia nos estamos quedando dormidos. No podemos dormirnos porque si no viene el demonio y siembra, ¿qué cosa? La cizaña, las cosas malas. Que Dios Todopoderoso nos haga cada día crecer como buenos cristianos. Que ustedes hoy puedan llenarse de la presencia del Espíritu Santo. Que puedan tener hoy un plan formativo para las familias cristianas y que de verdad, como decía el padre Froilán, Dios agregue a este número aquellos que se van a salvar, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios agregaba a la iglesia a los que se iban a salvar. Que ojalá pueda el Señor agregar a este movimiento familiar muchas familias cristianas y así podamos salvar el mundo, podamos salvar nuestra vida, podamos salvar las familias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios les bendiga.